sesión del ciclo Mujeres Creadoras, ciclo organizado por el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Vicky Canario. Hoy nos acompaña Luz Gabás, en el que vamos a poder conocer en este diálogo que van a entablar pues, cuestiones tanto de su desarrollo profesional, de su vida personal en el ámbito de la literatura. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Realmente nos resulta muy gratificante que haya un lleno absoluto, porque bueno, nos indica y nos refuerza que las actuaciones del Servicio de Igualdad y Mujer para visibilizar a mujeres aragonesas en los distintos ámbitos de la creación nos interesa a todas y así construimos una ciudad más igualitaria. Muchísimas gracias. Ya estamos, otra vez. Hola, sí. Probando. 2, 3. Bueno, Luz Gabás, natural de Monzón, ostense, una de las autoras contemporáneas destacadas de la narrativa española actual y hace ya tiempo, licenciada en Filología Inglesa, profesora de la universidad, ejerció de docente hasta que en un momento dado decidió dedicarse a la escritura, no hace tanto tiempo en realidad. No hace tanto tiempo, 10 años. Más. Empecé a escribir palmeras en el año 2009. 2009, claro, hasta que luego sale, sí. Hace un tiempo. Su debut literario llega en 2012 con Palmeras en la nieve, que se convierte en un fenómeno de crítica superlativo, y desde entonces ha sido traducido a varios idiomas y se adaptó al cine. Tuvo un éxito tremendo en taquilla. Me imagino que aquí todo el mundo ha visto Palmeras en la nieve y por supuesto la ha leído. Y la película consigue además 2 premios Goya y todavía se sigue editando en diferentes formatos. Posteriormente, en el 2014, escribirá Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo y El latido de la tierra. Con estas ya 4 novelas se consolida en el panorama de las grandes autoras de nuestros días y ha recibido el reconocimiento de lectores, asociaciones, de libreros de toda la geografía española. Sus libros han sido publicados en otros países hasta que, bueno, en el 2022 gana el Premio Planeta con su siguiente novela, Lejos de Luisiana. Su última novela es Corazón de Oro, publicada en septiembre de 2025. Y bueno, pues por hacer un panorama amplio de lo que es que ahora hablaremos con Luz, de su narrativa, está cuidada en la ambientación histórica, la profundidad de sus personajes psicológica es muy interesante, explora temas universales como el amor, la raíz propia, la tierra, la identidad, la memoria. A lo largo de su carrera ha demostrado una gran maestría para enlazar lo personal con el acontecimiento histórico. Bienvenidísima. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias a todos ustedes, porque es un gozo venir a Zaragoza. Yo vengo y yo venís a escuchar, no os puedo pedir. Muchas gracias. Además, aquí en el Teatro Principal, que es un lugar, además de preciosísimo, pues que para mí, bueno, tiene muy buenos recuerdos, porque en la época de la universidad, cuando hacía teatro, pues pasamos aquí muchas temporadas con una representación del Teatro del Alba, El hombre elefante. Y entonces estaba en la parte técnica ayudándome, entonces me quedé muchas horas aquí en el Teatro Principal. Y además la novela Lejos de Luisiana, con la que tuve el Premio Planeta, fue presentada en el Teatro Principal. Y yo estaba en el escenario diciendo qué feliz estoy de celebrar el triunfo en el escenario del Teatro Principal. Hace días que Vicky me invitó a estas jornadas y la verdad es que ha sido un poquito complicado cuadrarlo por agenda. Con Vicky hemos sufrido un reencuentro. Nos conocemos de los años 80 y 90. La época caliente cultural de Zaragoza fue una época muy interesante. Todas las épocas tienes un momento interesante porque cada generación crea su propio discurso. Entonces, la juventud de ahora recordará el momento de ahora como lo mejor de su vida. Pero es verdad que en aquel momento en Aragón hubo un movimiento cultural muy interesante y Vicky puede hablar de ello mucho más que yo. Yo formé parte de ese movimiento cultural, luego me fui a vivir a la montaña y allí empecé a escribir mi primera novela. Entonces, quiero agradecer también a Ana el hecho de que haya contado conmigo en este ciclo de, bueno, pues sí, de mujeres creadoras. Me ha encantado lo de tipo abriendo caminos. De alguna manera sí que abrimos camino en aquellas décadas y ahora se están viendo los frutos. Eso es.
de ese momento cultural cinematográfico, además muy concreto de Zaragoza. Hablaremos un poco más adelante, si nos conocemos desde hace mucho tiempo. Naces en Monzón, has estado siempre muy vinculada al Pirineo aragonés. ¿De qué manera ese paisaje, sus tradiciones y esa concepción de pertenencia a la montaña te ha influenciado en tu literatura? Se habla mucho del concepto del paisaje en mis novelas. Claro, para mí la respuesta es muy sencilla. Yo he estado siempre vinculada al mundo rural. Y los que estéis aquí, que seáis de pueblo, tengáis pueblo, volváis al pueblo, etcétera, pues sabéis lo que os digo. Es que claro, no tiene nada que ver la estética urbana con la estética de la naturaleza. El contacto con la naturaleza, a mí personalmente, me viene bien porque me calma el espíritu, va más allá del paseo reflexivo. La naturaleza te recuerda constantemente el ciclo de la vida. Y esto lo que hace es proporcionarte una dosis tremenda de humildad. Es decir, eres como una hormiguita. Tú estás aquí, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos y se acabó. Entonces, esto no va mal, el ser conscientes ya desde pequeños del significado de la vida. Y esto te lo da, sin duda, a mi juicio, el contacto con la naturaleza. Esa vida cíclica y recurrente. Y es algo que he expuesto bastante en las novelas, ¿no? Ese sentimiento de formo parte de una cadena eterna. Solo soy un eslabón, no soy más. Y por otro lado, en el mundo rural y sobre todo en las aldeas pequeñas, en el Pirineo mucho, pero no solo en el Pirineo, está el concepto de la identidad vinculada a una casa. Allí no eres Luz con apellidos, eres Luz de la casa tal. Y esto también te enseña a que no eres el centro del universo, sino que formas parte de una cadena de antepasados que han vivido en ese lugar antes que tú, y bueno, y tú coges ese testigo y se lo pasarás a la siguiente generación. Esto que puede producir un poco de sufrimiento existencial, yo creo que también produce alivio, porque dices, bueno, pues pertenezco a este mundo, duraré lo que dure y ese mundo seguirá, no igual que lo que hemos vivido, pero las montañas están allí, las casas de piedra están allí, las raíces que uno pueda sentir están allí. Entonces, como en resumen, ¿cómo no va a estar presente en mis novelas la naturaleza, la relación del ser humano con la tierra, si es lo que he vivido desde joven? De alguna forma, de una forma natural vinculada a los ciclos de la vida, ¿no? Sería la pertenencia al mundo rural. Sí. Tú te puedes enfadar todo lo que quieras, pero llegará la primavera y la hierba sale. Es así, no hay más. Muy sabio. Es muy sabio, muy misterioso. Yo recuerdo cuando preparaba en la novela, hay dos difíciles para mí para escribir, que fueron Palmeras en la nieve y, bueno, paréntesis, como no estoy presentando ningún libro, puedo hablar de lo que quiera. Estoy encantada de o sea, un encuentro diferente, ¿no? Le ponemos restricción. No, pero sobre todo porque si vas a una presentación de libro ya sabes que va a salir, pero aquí no sé qué va a salir con Vicky, y también es una razón estupenda para aceptar una invitación de este tipo, porque puedo contar cosas que normalmente no puedo contar y no me preguntan. Me he ido, ¿qué estaba diciendo? Estábamos hablando de la vinculación a los ciclos de la vida, que la naturaleza es muy sabia, sí. Y has dicho, y en concreto en Palmeras en la nieve, y vas a decir en otra novela, me costó escribir algo. Era para ver si estaba atenta, veo que sí, muy atenta. En el caso de Palmeras en la nieve tenía que reconstruir, bueno, mi mundo salía, pero también salía el mundo africano. El mundo africano, además, en el contexto de los años 50, complicado. Y luego me puse el nivel más alto. Bueno, pues ahora me voy a las tribus nativoamericanas del Mississippi a mediados del siglo XVIII. Esto es complicado. ¿Cómo captas el alma de esos personajes? Bueno, pues yo recuerdo que leía, por un lado, claro, los testimonios, tanto en un caso como en otro, eran más bien ya filtrados por la visión occidental. O sea, muy poco testimonio escrito de la cultura, por ejemplo, Bubi, que es la que sale en Palmeras de la nieve, o de la cultura de los Kaskaskia en el Mississippi. Entonces buscaba una cosa que es
para mí, la sabiduría ancestral, que son los refranes. A mí es que me encantan los refranes. Yo tengo libros de refranes, tengo libros antiguos de refranes, tesis doctorales sobre refranes, me gustan. Entonces, si buscas proverbios o dichos de las tribus americanas, ¡pam!, de repente te encuentras una y dices, mira, pues en mi pueblo lo diríamos de esta otra manera, ¿sabes? Y te proporciona una sensación de conexión, que dices, bueno, estoy entendiendo este alma y esto me va a permitir crear el personaje. Y me pasaba también en el caso de Palmeras Negras, con los africanos. De hecho, hay un personaje que es Use, que en realidad podía ser el abuelo de cualquiera y es amigo del abuelo español, porque se entienden, hablan de alguna manera el mismo idioma, aunque pertenezcan a mundos completamente diferentes. Y esa luz que por un lado es esa chica que se siente parte de un todo, de una familia, una más, ¿no?, que llega luego a la universidad, a Zaragoza, que está en teatro, que hace filología inglesa, que llega a hacer cine, luego hablaremos de eso. ¿En qué momento decides o tienes el impulso de escribir? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento crees que tu forma natural de expresarte es esa? Yo creo que desde muy pequeñita. De hecho, a mí me encantaba que me regalasen cuadernos, bolígrafos, lapiceros, cuando el mundo de la papelería era algo, bueno, no tan accesible como ahora, ¿no? Ni accesible ni asequible. Entonces, que te regalasen un bolígrafo especial era algo maravilloso. Recuerdo que mis hermanas me regalaron un diario, y bueno, yo empecé con una letra muy pulcra: hola, soy Luz, me llamo Luz, tengo 12 años, yo escribía todas las noches. Llegué a escribir, no sé si 20 tomos que quemé durante la pandemia. ¿Quemaste los que todos? O sea, aproveché la pandemia para hacer limpia. Muchos lo hicimos. Por si acaso me muero, pues a ver, se van a encontrar aquí los descendientes. ¿Qué tienen que leer esto? Entonces me guardé solo la primera hoja, donde digo, hola, soy Luz y tengo 12 años, por la letra, por la caligrafía, que me gusta mucho. Pero entonces yo siempre escribía, leía, íbamos en un zona a la biblioteca que estaba, bueno, muy cerca de mi casa, una biblioteca pequeñita, y ahí es donde nos juntábamos en las tardes frías de invierno. En verano jugábamos y en invierno hacía frío, nos íbamos a la biblioteca. Era muy pequeñita, pero pues sí que recuerdo las tardes leyendo todos los libros apropiados para nuestra edad, de aventuras, bueno, todo lo que leíamos en aquel momento. Y ahí pasamos las tardes y esa imagen la tengo, o sea, podría dibujar esa biblioteca que ya no existe e incluso decir dónde estaban los libros y cómo estaban catalogados. O sea, pasé muchas horas allí. Entonces yo creo que esto ya marca un poco el camino de alguien, ¿no? Me gustaba mucho leer, compartíamos libros con compañeros de clase. Era bastante normal que leyéramos mucho. No teníamos otra cosa que hacer, apenas había televisión y bueno, estas herramientas tecnológicas que tenemos ahora que despistan no existían, pues leíamos lo que caía en nuestras manos. Yo soy la pequeña de 3, por lo tanto también mis hermanas abrieron camino, porque lo que leían ellas lo leía yo. De hecho había libros que no debería haber leído, jovencita, los leía antes de tiempo y bueno, a veces me asustaba y decía, ¿esto qué es? No, pero bueno, la cuestión era leer y tomaba muchas notas. Entonces luego hice una carrera de letras y yo creo que eso ya marcaba un poco el camino. Y sí que recuerdo de pequeña decir, hoy podría ser escritora, como también decía, podría ser, esto no lo he dicho nunca, lo voy a decir, yo cuando era pequeña decía que quería ser pastelera, ¿sí? Y luego granjera, eran las 3 cosas, pastelera, granjera y escritora. Eso conseguí, quedaría bien. La granjera sí que siempre me ha gustado mucho, es más, creo que se ha dicho alguna vez, pero bueno, sí, escritora sí que me gustaba. También, por las lecturas, yo creo que estaba ese concepto romántico de vivo en el mundo rural y leo y escribo. Pues soy una de las hermanas Brontë directamente, ¿no? Había un punto así romántico también. Un romántico que lo sigues teniendo. Sí. Y efectivamente ya entras dentro de una estructura universitaria, haces filología inglesa. Eso, de alguna forma, pienso que cuando estás dentro de una estructura formativa académica superior, adquieres un método. ¿Eso a ti te ha servido para tu método de investigación? Porque haces una investigación muy minuciosa del contexto histórico y muy larga, muy profunda. A mí me sirvió muchísimo el paso por la universidad. Primero porque tuve profesores, como todos, unos mejores, otros peores, pero lo que es la parte técnica de la narrativa, eso lo aprendes. Lo aprendes, ¿sabes? Un narrador, como diegético, telediegético, la focalización, todo esto lo estudias.
Entonces, es un caminito que ya tienes hecho. Creo que además coincide la parte académica con los años en los que estás buscando. Entonces, bien, una cosa es la universidad, pero otra cosa es la vida en Zaragoza, que eso también enseñaba. El estudiar filología inglesa también me aportó, esto lo hemos comentado con otros escritores que han hecho filología inglesa, que son un montón, tipo Eslava Galán, María Dueñas, Posterillo, no sé si Martínez de Pisón es inglesa o hispánica, no me acuerdo ahora, puede que sea hispánica, sí. Pero bueno, los que hacíamos filología inglesa aprendimos mucho de esta cultura anglosajona y un tipo de redactar diferente al hispano. Es decir, en las novelas inglesas y americanas no hay estas subordinadas españolas que ocupan 57 párrafos, que al final ya no sabes dónde estaba el sujeto inicial. ¿Dónde acaba la frase? Exacto. Esto es muy español. Entonces, esa musicalidad que es de las lecturas, como digo, inglesas y americanas, pensemos en las grandes novelistas, con los grandes novelistas ingleses del siglo XIX, que novelones los seguimos leyendo y los leemos diciendo... Siguen vigentes, ¿no? Pues yo creo que esto proviene de la carrera. Y luego, y por último, tuve en concreto un par de profesores, uno de crítica literaria, con el que aprendí muchísimo porque nos enseñó en un año todo, desde los clásicos hasta los modernos, lo que era crítica literaria pura, es decir, cómo analizar un texto. Y por otro lado tuve un profesor, muy especial, que nos dio una asignatura y la dio sin temor, la dio como le dio la gana a él, pero de alguna manera sí que nos metió en la cabeza algo que reconozco que quedó en mí, que era la verdadera esencia de la posmodernidad y del posmodernismo. Es decir, vivimos en aquella época esa transformación de la muerte de las verdades absolutas y de la aparición de una pluralidad de perspectivas en todo, también en el análisis literario y en la crítica literaria. Es decir, no todo es blanco, no todo es negro, puede ser igual de interesante leer este tipo de textos que este tipo de textos. Y esto nos lo transmitió él. Era una persona muy inquieta y a mí eso se me quedó. Y se lo he agradecido siempre. Es decir, no tener prejuicios a la hora de juzgar una novela o una historia. Puede que no sea tu género, pero eso no la invalida. A no ser cruel en la crítica hacia cosas que no has escrito tú, por Dios, yo he escrito 6 y hay millones de textos en el mundo, ¿no? Y esto lo aprendí de él y se me quedó grabado. Digamos, la parte positiva de la posmodernidad. La empatía también por supuesto, con nosotros, con los compañeros. Claro, pero fijaos, es que la transformación que vivimos en esos años es algo serio, porque yo recuerdo cuando llegué a la universidad que llegaba habiendo leído mis novelas, o sea, ciertas novelas, y lo primero que te leía es la biografía del autor. Fíjate, este pobre se murió sin conocer el éxito y todo, con quien se casó. Éramos curiosones de la biografía, pero cuando llegamos a la universidad, en el año 85, lo primero que nos dijeron era la teoría de el autor ha muerto. ¿Tú te acuerdas de esto? No, con lo de Roland Barthes. Sí. El autor ha muerto. El autor no importa. Lo que importa es el texto, lo que dice el libro. A mí que me da igual si el autor es de esta nacionalidad. Bueno, yo estaba un poco diciendo, pues yo sí que quiero saber dónde ha nacido, dónde ha vivido y qué vida ha llevado. Pues no, lo que importa es el texto. Estaba de moda la intertextualidad del libro, la novela como un conjunto de citas presentes, pasadas. Bueno, esto es un poco así seriote, pero para que me entendáis. Y de ahí fue evolucionando con esto de la posmodernidad, pluralidad de perspectivas, apareció todas las tecnologías, la cultura de la convergencia, los libros nacen de mil maneras, pueden nacer no solo porque un autor se sienta a escribir, sino porque hay personas alimentando en redes una idea para que surja una novela. O sea, empieza a cruzarse todos los movimientos culturales y hemos ido rodando hasta llegar en la actualidad no solo a la idea de que el autor no es que no haya muerto, es que está más vivo que nunca, porque ahora ya no importa solo dónde has nacido, sino si eres hombre, mujer o ella o trans o lo que sea, si has nacido en un pueblo, en una ciudad. Nunca como ahora había importado tanto que el autor.
Sí. quién es. Entonces, pero esto ha sido, insisto, los años 80 aquí, fijaos la vuelta que hemos dado para volver no solo a la biografía como curiosidad, sino a la biografía como a ver si no lo voy a leer, porque si no me encaja su biografía igual lo cancelo. Pasa lo mismo en el cine. Pues esto. De no importarnos quién era Hitchcock a saber todo de él. A saber todo lo quiero saber todo, por si acaso no lo quiero ver, por si acaso lo cancelo. Por si acaso lo cancelamos. Correcto. Y esto es una época curiosa y peligrosa, a mi juicio. Un poco oscura a veces. Oscura. Bueno, en ese paso por Zaragoza llega el momento en que nos conocemos la agrupación artística aragonesa en la sección de cine en concreto. Bueno, yo recalé por allí con un grupo de cine y conocí a Luz. Había unos mentores, hablando de mentores, que eran Pedro Aguaviva, que está con nosotros, y Alberto Sánchez Millán, que en paz descanse, que hacían cortometrajes. Y yo vi a Luz en pantalla haciendo de actriz, ella participaba también haciendo cortos, y bueno, me parecía admirable porque no había chicas haciendo nada. Y yo decía, fíjate qué bien, cómo se lanza. Pero ni en la junta de la agrupación artística aragonesa fui la primera que entré en la junta. Exacto, ya digo, abriendo caminos. Pero abriendo caminos de verdad, porque además al principio era como, aquí no estamos acostumbrados a esto. Pero claro, dentro de esa agrupación había una pequeña sección que era de cine. Y era muy difícil entonces en Zaragoza encontrar dónde estudiar para aprender a hacer cine, porque o te ibas a Madrid, no está las escuelas, ahora hay escuelas, está lo de audiovisuales, me parece, en la universidad, pero entonces no había nada. Entonces, como bien dices, Pedro Aguaviva y Alberto nos enseñaban lo que sabían, y lo que sabían era mucho cine y cómo hacerlo, pero que lo hacían aún cortando esa maquinita de cortar fotogramas, con el material de 8, celuloide. 16, exacto. Luego pasamos al vídeo. Sí. Entonces, aparte de la técnica, lo que aprendimos fue lo que era el lenguaje, cómo narrar una historia en escenas. Y esto todo te sirve. O sea, yo me siento a escribir una novela y pienso, muy bien, el tipo de narrador, que lo aprendí en la universidad, o la focalización, o llamadlo como queráis, pero están las enseñanzas del cine. Cómo visualizo esta escena y cómo la desarrollo. Anécdotas graciosas. A ver, ¿cómo hacíamos el sonido? Pues como había visto los pocos, ¿acordáis de la película aquella de los Monty Python que hacen los pocos para hacer los cascos de ruido, los cascos? Nosotros hacíamos lo mismo en aquella sala, pero aprendimos muchísimo. Luego ya llegaron más mejor que cualquier escuela de cine. Desde luego, porque directamente hacías de todo. Si había que actuar, actuabas. Si tenías que hacer el sonido, hacías el sonido. O sea, era una visión como muy integral de la creación, que supone mucho trabajo. No es tener una idea y ya está, no, lo que hay detrás de la creación. Es cierto que, bueno, yo creo que si entonces hubiéramos tenido los medios que hay ahora, esas mentes tan creativas que vivíamos en Zaragoza en aquel momento, hubiésemos eclosionado de una manera brutal. Exactamente. O sea, teníamos más ideas que medios, qué posibilidades. Y esto era frustrante, porque tu cabeza iba acelerada, pero sabías que había un techo que no podías pasar porque no tenías ni dinero, ni medios, ni nada. No, ni había el apoyo que hay ahora. Ni el apoyo, nada. Todo te lo hacías, pues si los directores que conocíamos de nuestra edad se pagaban todo de su bolsillo, ahorraban algo de dinero y hacían un corto. Sí. Bueno, ya preparamos aquella muestra del cine invisible, oye, había ideas pues buenas. O sea, el videominuto, claro, el videominuto correcto. Que todavía pervive en la universidad. Fíjate, sí. Pues precisamente yo quería hablar de esto contigo porque, claro, tu primera obra tan leída, maravillosa, también es en anime, va al cine. Es porque es una obra muy cinematográfica. Yo cuando la leí dije, se nota que él sabe del cine. ¿Cómo viviste tú el proceso de esa adaptación del guión? ¿Cómo te implicaste en ello? ¿Te sentiste cómoda? También, cuéntanos. A ver, os voy a ser franca, o sea, me hizo mucha ilusión. Sí. Para empezar, porque después de lo que hemos contado, que de repente te llamen porque vas a hablar con el productor tal, entonces era Miquel de Jarza, Antena 3, que, bueno, pues tienes una reunión con él. Esto sí que es como en las películas, cruzas muchas barreras de seguridad para llegar al despacho. Fantástico, está ahí arriba y tú diciendo, madre mía, esto es por mi película, ¿no? Te enseñan un teaser, trailer, que no es un trailer, es un trailer de mentira. Es como más o menos para que veas el tono, yo entonces no lo sabía, para que veas el tono de la película. Bueno, yo estaba pues, realmente abrumada y emocionada y agradecida y feliz.
era consciente de que iba a ser una adaptación de mi novela. Y como había estudiado todas las cosas que estudié en la universidad, era plenamente consciente de que eran dos lenguajes diferentes. No es lo mismo una novela que la adaptación que un director hace de la novela. Yo le dije a Fernando González Molina: Fernando, yo el libro lo he hecho muy bien, la película es tuya, y si sale bien, bien para ti, si sale mal, pues mal para ti, porque la novela ahí está. Bien, dicho esto, yo vi que no tenía nada que ver tu concepto de hacer un corto, tu propia película, que ver un montaje de 10 millones de euros con 2.000 personas trabajando. Con esos actores de primera sí, bueno, claro, los actores fue muy gracioso porque, claro, a mí me dijeron: Mario Casas, y yo, me fui a mirar. Sí, pero, a ver, insisto, yo podría ser la madre de Mario Casas, por lo tanto, no era mi concepto de protagonista. No es que ni fuera ni que no fuera, es que no había pensado en él porque yo creo que estaba anclada en décadas anteriores, no hubiese acertado. Entonces, conclusión, zapatero a tus zapatos. Me di cuenta de lo que es una gran producción. Fue fascinante la experiencia, fascinante. Ver a tantas personas en acción para sacar adelante un proyecto. Que fuera mi idea original, a mí me sorprendía, incluso había una especie de efecto de distanciamiento, diciendo: fíjate, esto ha salido de mi cabeza. ¿Tenías derecho a veto al guión o a intervención en el guión? Es que, bueno, cuando firmas un contrato si autorizas que se haga la película, pues sí puedes poner, y no dará un paso un director sin consultarlo conmigo. Yo si fuera el director diría: ¿cómo lo hago? ¿No? Es como si yo tuviese, cuando estoy escribiendo mi novela, alguien detrás diciendo: voy a mirar a ver qué es lo que haces, cada página que haces. Hay autores que sí que esa es la condición. Pues yo no soy así. Quiero decir, yo he hecho mi novela y el que haga la película o quien hace la película es su responsabilidad. Creo que por mucho que yo estudiara aquel poquito cine en aquel momento, eso no me convierte en una experta en cine. Yo hubiese metido la pata en 1000 cosas, empezando por la elección de los actores, y por esto venía el comentario de los actores. Yo no controlo el panorama cinematográfico español, y os voy a ser franca, la película tuvo mucho éxito, pero no tuvo éxito porque estaba basada en la maravillosísima novela de la estupendísima escritora Luca Vaz. Fueron 3 millones de espectadores porque 2,5 querían ver a Mario Casas, a Diana Huarte y a Berta Vázquez. A mí me gustaba, es que era claro, y cada uno iba a ver a su actor, me gusta esto, y fue un peliculón exótico, diferente. O sea, solo con ver los avances, los trailers, ya se veía que la captura era una gran producción. Pero insisto, entonces yo me hubiera conocido y yo, estaba encantada de que tanta gente conociera la historia de Mira, salió un artículo en prensa que lo escribió un escritor guineano y dijo: era una prensa nacional que normalmente suele ser bastante crítica con todo, y no digo el nombre. Pues este autor decía: ojalá más palmeras en la nieve sí sirven para visibilizar un lugar como Guinea de la que nadie habla. Nadie. Alguna vez, incluso ahora, sale ocasionalmente alguna noticia, poco más, ahora que están desclasificando, pues que desclasifiquen también todo sobre Guinea, que creo que sigue clasificado. Entonces, resultaba sorprendente, algo que para mí era normal, porque lo había vivido en casa por la historia de, porque mi padre había formado parte de ese momento y tal, pero poco más, se habla muy poquito y se sigue hablando poco de Guinea. Los más jóvenes, entonces, en el año 2015, cuando se la película, los menores de 40 años, no, yo creo que ni ubicaban el país. Entonces, esa película atrajo a la gente, y mucha gente leyó la novela por la película. Yo hablo de gente joven. Para mí eso fue el mayor logro de este estupendo maridaje que hubo entre... Yo creo que se enriquece, y me encanta cuando compañeros, conozco a muchos escritores, nos conocemos todos, y de van a hacer película de mi novela. Oye, esto es fantástico, porque uno va a verla, se enamora, compra la novela, discute, no me gusta más el libro, me gusta más, ¿sabes? Esto mantiene vivo la esencia de la cultura, que es: vamos a hablar de arte, y hablemos.
Bueno, y hablando... Pero no te he respondido a la pregunta, resumo. ¿Me consultaron cosas? Sí. Les puse en contacto con la asociación de boobies que me habían invitado en Madrid. Sí. Crearon un comité de expertos boobies para toda la parte africana. Eso lo conseguí yo. En la película, cuando veis que ella, Adriana, en su casa hay un árbol genealógico, o sea, lo hizo mi marido. Hacíamos con monedas y tal, porque nos gusta mucho la genealogía y sabíamos cómo hacerlo. Entonces ayudamos a los días. ¿Me pasaron el guión? Claro que sí. ¿Opiné alguna cosa? Claro que sí. ¿Me dieron la razón? En algunas sí, en otras dijeron esto no funciona así, funciona así. Me convencieron fácilmente. ¿En la novela hay más parte sociopolítica? Sin duda. ¿La película, toda esa carga política está como más diluida? Sí, porque es una película que eso atrajo gente. Hace incidencia en la historia. Claro, correcto, es cine. Sí. Y hablando de cine, ahora otra vez de literatura, nos situamos en el momento en el que decides empezar a escribir Palmeras en la nieve. Evidentemente vuelcas pues lo que tú conoces de tu historia familiar, evidentemente también ficcionado, antes hablábamos de la autoficción o no, en este caso no lo es. ¿Qué te lleva a empezar a escribir esa primera novela y ese tema? Yo era consciente de que con la muerte de aquellos que vivieron esa experiencia, entre ellos mi padre, pues esta información se iba a perder, porque una cosa es lo que aparece en los libros de historia, los archivos, otra cosa es la vida diaria. Entonces a mí me obsesionaba mucho escribir una novela que recogiera la vida diaria, de vale, mi padre estaba en ella, ¿qué hacía cuando se levantaba? ¿Qué veía? ¿Qué comía? ¿Qué sentía? ¿Cómo se relacionaba con sus compañeros, con los africanos? Entonces, este tipo de historias, te digo porque hay mucha gente que dice que mi abuelo, mi padre, todo el mundo tenemos una historia estupenda en la familia para ser novelada. Mi opinión es que conviene distanciarse de esa experiencia para sacar una novela que pueda gustar a mucha gente y que vaya más allá de las batallitas de alguien de mi familia. Por eso la novela no está escrita en primera persona, por eso la novela no soy yo hablando de la aventura de mi padre, de mi abuelo. Efectivamente, o sea, yo quiero decir, tengo aquí un diamante en bruto, tengo a gente joven que sale de la nieve de los Pirineos, que va a África, se enfrenta al mundo nuevo. Es un concepto que recupero también en Corazón de Oro. Alguien joven que se enfrenta al mundo, pero que ese mundo no es una ciudad de su país, sino que es un país completamente diferente. Entonces, eso es lo que yo exprimo, o sea, me cojo el jugo de lo que contaba papá y digo, vale, tengo aquí un perfil de personaje. De hecho, cuando iba a firmas, se me acercaban hombres y me decían, yo soy el Kilian de Asturias, yo soy el Kilian de Galicia. O sea, se sintieron identificados con el viaje de este pobre Kilian, que lo pasa tan mal al principio hasta que, pues madura. Entonces, para mí era una forma de pero no homenaje en el sentido de se merecen un homenaje porque se fueron a África, no, pues la gente ha viajado siempre por diferentes razones, sino como un momento histórico muy peculiar que yo veía que nadie conocía. Entonces a mí me gusta mucho en las novelas que preparo, aprendo yo. Y si yo aprendo que soy curiosa, digo, pero ¿cómo es posible que nadie sepa de esto? Pues sé que voy a preparar una novela que el lector, pues, disfrutará más o menos, pero aprenderá un poco de todo. Y ese fue el origen. Y finalmente es un boom de ventas, es un boom literario. ¿Cómo vives tú, cómo vive Luz ese boom? O sea, ¿te lo esperabas, te sobrepasó? Evidentemente te alegraría también. Sí, sobre todo alegría sobrepasarlo porque ya me pillo un poco mayor. Entonces, quiere decir que yo empecé a publicar Palmeras y tenía cerca de 40 años, ya sabes, ya estás un poco, como decimos, batalonado por la vida. Entonces, para mí la palabra que siempre empleo es satisfacción. Satisfacción porque me propuse hacer algo. Y estamos aquí en un lugar que se llama Abriendo Caminos. Yo abrí mi propio camino. En mi familia hay personas intelectuales, hay un par sobre todo, estudios, un amante de la historia, otro amante de la filosofía. Esto influye, que en tu casa se hablen de temas diferentes a la cuestión social, por decirlo de alguna manera, es interesante. Se planteen temas existenciales desde que eres pequeño, es interesante. O sea, el hablar. Para mí, la gran escuela fue esta imagen de la familia, de miembros de diferentes edades frente al fuego, hablando. Y tú escuchando. Es que se aprende muchísimo, porque si tú estás con alguien ahora, os pongo un ejemplo, una
una tía que murió con 90 y tantos años, que ella te estaba contando cosas de mediados del siglo XIX, no porque las hubiera vivido, pero claro, echa hacia atrás y el abuelo, cada uno recoge la tradición oral. Claro, es que escuchando se aprende muchísimo. Luego ya tienes los libros. Se me ha ido. Vale, rescata el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito de esta El éxito. Para mí el éxito es la satisfacción de haber cumplido un proyecto que te has propuesto. Lo demás depende de la magnitud. Vale, pues te coincidió que para mí era, oye, pues mira, igual tuvo éxito porque tenía que tener, porque no sé, pues porque fue el momento en el que en España nos dimos cuenta que no se había recuperado el pasado colonial como han hecho otros países. Bueno, o porque la novela está muy bien, que también, una novela muy trabajada, bien, nunca sabes. Como he seguido viviendo en el mismo entorno y quien me conoce sabe la vida que llevo, pues sí, ahora tengo más viajes, tengo charlas, pero yo vuelvo a casa. Entonces yo creo que eso también me da la naturaleza, lo que os he dicho de la hierbecica que sale. Hablabas antes de tener una familia que es capaz de hablar de muchas cosas diferentes, filosóficas, políticas, ideológicas, éticas, ¿no? Y tú sigues escribiendo sobre muchas temáticas diferentes y además con una producción que no se ha pausado. Después viene Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo, El latido de la tierra, son todo novelas históricas, pero también con un componente emocional muy alto, ¿no? Para el componente emocional siempre crea ese conflicto interesante para el lector. Para ti es muy importante, ¿no? El contexto histórico y el componente también. Claro, porque hablamos de novelas, y de un libro de historia me leo un libro de historia. Entonces, el problema de algunas novelas históricas es que es lo que antes se llamaba historia novelada. Coges la vida de un rey y empiezas, lo pones en primera persona, yo nací aquí y tal, y entonces tal, en la batalla. Bien, pero para mí una novela, en eso yo reconozco que ahí sí que me gusta el concepto clásico de novela, clásico, decimonónico, muchos personajes y que todo tenga que ver. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaban en el cine? Si hay un primer plano de esta botella es porque es esencial, una historia, ¿no? Pues lo mismo aplicado a la literatura, a la novela, la literatura. Para mí una novela tiene que ser orgánica, todo tiene que ver con lo que está sucediendo en la novela, con el desarrollo emocional de los personajes. Todo. Es decir, el paisaje que estás describiendo es el paisaje que está viendo tu protagonista y le tiene que producir algún efecto. No es solo un cuadro allí que describo sin más porque toca a la hora de escribir. Tiene que estar vinculado emocionalmente a los personajes. Y tú decías en una entrevista que la novela histórica no es un tratado académico, efectivamente, lo tratabas de decirlo de otra manera, pero es verdad que te documentas exhaustivamente. Me gustaría que profundizaras en ese proceso de documentación tan apasionante para cada novela tan diferente, en esos contextos históricos que me imagino que te habrá costado. Me ha costado, sí, cuesta. Quizás y de lo que más, ¿no? Claro, sí. Bueno, luego lo pienso, digo, todas, o sea, porque claro, Regreso a tu piel, siglo XVI, pues es que están... Ahora, venga, piensa un menú del siglo XVI. Porque bueno, en el de Lineal podría buscar en internet, en los viajes en barco, siempre encuentras un menú del año 1954, pero claro, a medida que te vas atrás en el tiempo es complicado. La cuestión es leer, pero ir a las fuentes originales. Hoy, comentando con una persona, ha salido el tema de la inteligencia artificial. Tú puedes estudiar la inteligencia artificial que te diga dime barcos que partieron a América en el siglo XIX y como no lo sabe miente o igual encuentra algo y no es cierto. Yo de momento, hasta que sea más inteligente la inteligencia artificial, que no lo es, pero cuando no sabe algo da vueltas, como cuando en un examen de filosofía no sabía la respuesta y empezabas a hacer así, entonces engañabas al profesor, pues la inteligencia artificial está haciendo eso. Entonces yo prefiero ir a las fuentes originales. Evidentemente no me voy yo a los archivos, a no ser que busque algo en concreto, porque no tendría vida. Y ya hay cosas estudiadas, hay temas con profesionales que han estudiado estos temas de los archivos. Entonces hay que elegir bien los primeros libros que lees sobre el tema. ¿Cuál era? Pero primero el marco general. Si estoy en el siglo XVI, muy bien. El siglo XVI, ¿cómo está el mundo? Entonces voy cerrando hasta llegar al tema que me interesa. Esto te permite, aparte de
muy bien, de elegir los momentos históricos que vas a emplear, te permite ir empapándote de la época y del pensamiento. Porque claro, hay veces que te dicen, por ejemplo, Luisiana, es que las mujeres, siempre están con el tema de la mujer, me encanta cuando me preguntan, es que las mujeres que bravas, que valientes, y dices, pues no lo he contado todo, porque resulta que en la documentación me he encontrado con una mujer que tenía una taberna con la que cruzaba el Mississippi, de este a oeste, tan ricamente, otra que dejó al marido y se fue a recorrer el mundo. En la del oro del 19, en Corazón de Oro, 2 chavalitas de 20 años que se fueron de sus casas, huyeron para apuntarse a la aventura del oro. O sea, buscas y encuentras historias fascinantes, y encuentras, hombre, a ver, nuestro querido amigo José Luis Corral dice que en la Edad Media había mujeres muy potentes que tenían más libertad que en el siglo XIX, cuando se volvieron todos un poco moñas con esto del romanticismo y tal. José Luis y yo discutimos mucho, sabe muchísimo, nos queremos mucho, detesta el romanticismo, a mí me encanta el romanticismo, el puro, el del 19, etcétera, ¿no? Pero este es un ejemplo, y él te cuenta, que no te cuenta, historias de mujeres en épocas que diríamos, ¿cómo es posible? Pues es posible. Por esto es importante la documentación. Primero, para evitar errores. Segundo, para evitar escribir novelas desde el presente, me lo invento un poco. Hay gente que empieza una novela y hay autores que ponen Londres 1849, y ya está. Y tú ya espera que el lector se ubique. Escribe la novela en menos tiempo, sin duda. No lo contextualizan. Claro, porque presupones que el lector ya tiene esa información en la cabeza, ya se imagina los carruajes. Cuando las preguntas, ¿qué tipo de carruaje? ¿Este existía? ¿No existía? Claro, pero es fascinante ese proceso también. Para mí es la parte más fascinante. Yo es la que... Y de ahí sacarás muchas historias. Y dejas muchas historias. De hecho, en Corazón de Oro, la nota de la autora es más larga de lo normal, porque decía, qué pena, toda esta información que he encontrado se va a perder y a mí se me va a olvidar, porque es que me olvida. Cuando hablo ya pierdo el hilo, se olvidan las cosas y con la edad se olvidan. Entonces quise que la nota de la autora fuese más larga, porque hay perlitas que uno no... Bueno, pues mira, otro ejemplo, Lejos de Luisiana. En Lejos de Luisiana yo le seguía la pista a un personaje que de alguna manera inspira, aunque no es ella, a la mujer de quien fue el gobernador de Luisiana durante muchos años, Bernardo de Galvez, nacido en Málaga. Él se casó con una criolla llamada Félicité de Saint-Maxent. Y Félicité tuvo una vida intensa, porque llegó a ser, primero mujer del gobernador, virreina del Nuevo Mundo, ¿no? Ahí en América, un poco tiempo porque su marido murió enseguida. Viene a España con los hijos que tuvo con Galvez. Veréis que todo tiene que ver, no me voy a perder. Entonces llega a España para cumplir la palabra de su marido, y como era francesa, criolla francesa de Luisiana, en aquel momento los franceses, estamos hablando de finales del siglo XVIII, no están bien vistos, que si es afrancesada, que si hay reuniones en su casa con franceses, la exilian, primero a Valladolid y luego a Zaragoza, a que quería llegar a Zaragoza. Estuvo un tiempo en Zaragoza. Entonces, como seguía la pista, me metí con los archivos y tal, y sí que tengo un par de documentos que es que no están publicados, ni nadie los ha visto, ni nadie les ha prestado atención, porque solo ha habido una persona en este mundo que le ha interesado la figura de Félicité de Saint-Maxent, yo soy la segunda, y él no localizó estos documentos. Entonces, vosotros sabéis lo que es haber seguido la pista a un personaje histórico. Saber que estuvo en Zaragoza, estuvo exiliada, que le escribía cartas al rey y a la reina, por favor, que el clima de Zaragoza me sienta fatal, que hace mucho frío, tiene problemas económicos. Y aún así le escribe a la condesa, no sé qué rango era, de Lazán, para enviar una participación de boda de su hija, porque su hija se casó aquí en Zaragoza con un militar, un gallego, que era mayor, que había conocido en Luisiana, había trabajado para su padre, su padrastro en realidad, y ver la participación ahí redactada, diciendo, le escribo para que sepa que se ha casado. A ver, porque se escribían las participaciones, pues para que te soltasen algún regalo, ¿no? Entonces, pensar, fijaos lo que os he dicho, empezar en Luisiana, que todo eso da la vuelta para acabar aquí y
voy por la calle y digo, mira, aquí... Que tú lo descubres. Y que no le importa esto a nadie, insisto. O sea, pues Claro. poco recorrido tiene, pero yo como novelista, pues claro, a mí se me va la cabeza. Y luego la nota de la autora completa, lo que has podido. Está muy bien. Al final, Notas de autora. es una novela con 200 páginas de nota de autora y la novelita de 150. Podría ocurrir. Bueno, con Lejos de Luisiana llega el premio Planeta, que es un premio digamos, de muchísimo prestigio, pero me imagino que también de una gran responsabilidad para luego seguir escribiendo, ¿no? ¿Sentiste el peso de la responsabilidad después o lo has vivido todo de una forma natural y orgánica? Es que yo acabo una historia, se publica y mi cabeza ya está pensando en otra. Pues claro, a ver, lo del premio es algo muy importante. Te da mucha visibilidad, evidentemente la parte económica también es un punto, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, la imagen de esa noche es, igual que os he comentado cuando estaba aquí subida en el escenario presentando la novela, pues allí es lo mismo, solo que tienes a 1000 personas y 200 periodistas con los flashes hacia ti. Y bueno, pues tienes que tener temple para decir, bueno, eres de la montaña, aguanta bien, da buena imagen que te están viendo en casa, tú hazlo bien y ya está, pues estás nerviosísimo. Yo recuerdo ver el vídeo y detectar tics que no tengo. O sea, yo esa noche tuve tics que no había tenido en mi vida y no he vuelto a tener. Espontáneos. Esto era por algún sitio tiene que salir el nervio, la euforia. Es importante, o sea, eso es un momento importante y pensar, pues eso que, a ver, yo vengo de donde vengo, me lo he currado mucho, muchísimo, y entonces tienes esa sensación de llegar hasta aquí. Claro, de esa labor solitaria Hasta aquí. ahí en el Pirineo escribiendo, porque es una labor muy solitaria, la de la escritora y el escritor, pasar a un lugar público con miles de personas, Sí. un cambio. Es un cambio, pero enlazando con la primera pregunta de yo formo parte de una cadena, pues yo os lo aseguro, pensaba en mis antepasados, decir, oye, que fíjate, si me están viendo desde algún sitio, tienen que sentirse orgullosos. Bueno, sí, es un momento importante en mi vida. Lo siguiente es, como cada vez que acabo una novela, vale, ¿y ahora qué? Exacto. Y ahora qué, digo, pues a ver, ¿qué te apetece? Empiezas con la documentación, que se te agilan ya los y en ese caso es que tenía claro que, aprovechando que había aprendido tanto sobre la presencia española en Estados Unidos, dije, Luz, ¿qué te falta si has vivido en California? Entonces dije, para California, porque siempre hay una relación emocional con mis novelas. El tema que elijo es porque estoy vinculada a él por algo, no solo por la ubicación, porque, bueno, sí, porque sucede en el Valle de Nasque, no necesariamente, tiene que haber una vinculación. Fijaos, os cuento más secretos, ya que estamos hoy contando cosas. A mí, por ejemplo, me encanta la historia del gigante de Sallén. Oh, maravillosa. Maravillosa, pero me llevé un chasco cuando sacaron una película en día. Claro, pero sacaron una película en día, se acuerda y dice, pues ya está, esta historia está contada. Yo no, o sea, no. Porque una cosa es que esté contada la parte histórica de la existencia del gigante y otra cosa es que cojas la historia para hacer un novelón o algo, pero claro, en el momento que sacaron aquella me encantó la película, maravillosa, pues entonces esto ya está contado, ¿no? Pues es otro punto de vista, claro, pero sí, pero ya está. Ya está. O sea, dices, bueno, ¿qué voy a aportar? Tiene que ser algo realmente novedoso, es otro punto de vista, pero si ves, yo creo que eso también hay un palpito, en la creación hay una parte de técnica y una parte también de don, de magia, de olfato. Y eso lo notas y dices, no, esto ya no. Entonces, de pronto tienes 10 ideas y se van cayendo 8 y te queda una por y dices, esto. No sabes por qué, sí que lo sabes, quizás después. Hay cosas que salen después. Esto es como un psicoanálisis, pero a posteriori. Dices, mira, ¿qué ha salido de dentro que tenía ahí guardadillo? Es un autodescubrimiento constante, la escritura y la Constante. Falta vida, falta tiempo. Y de todos los premios, los momentos especiales como escritora, aparte de este premio tan importante, ¿tienes algo especial que te dices, o sea, una ilusión más allá de todo? El encuentro con que haya vivido, quieres decir, algo que se me haya quedado grabado.
Hombre, yo recuerdo con Palmeras, eso es inolvidable, el día que tuve un encuentro con muchos bubis en Madrid, muchos, estoy hablando de un auditorio lleno, y yo creo que era la única blanca allí. Aquello me impactó porque algunos me dijeron gracias por recoger la cultura bubi. Es una cultura oral porque la siguiente generación de bubis, muchos están en Estados Unidos o Inglaterra, muchos en Estados Unidos. Pero claro, esa parte cultural ya no la han vivido. Entonces la generación que vino a verme, claro, los padres de esta gente joven decían, es que está allí, es que la parte bubi está. Hombre, pues eso me impresiona, porque decir, yo que no soy bubi, es muy difícil, y más en los tiempos que vivimos, que te pueden acusar que sea apropiación cultural. ¿Cómo te atreves a escribir una novela si tú no eres? Claro, hoy en día es todo muy complicado, tienes que andar con pies de plomo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy novelista y me atrevo a meterme en la piel de un nativo americano, como hice en Lejos de Luisiana, y crear su vida y su familia. ¿Por qué no? Si es lo que siempre porque el no escritor, exacto, ¿no? Es que si no, no podríamos hablar más que de lo que soy. Y igual quedaría corto, ¿no? Una vez que te has narrado, escribes tu autobiografía, lo que contamos antes, la literatura de yo nací en Montformé, empezamos, narro en primera persona, pam, 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 saco todo lo que llevo dentro y ya está. Se acabó la historia, se acabó mi carrera, ¿no? No sé, yo soy más, como decía, de personajes, muchos personajes y tramas. Bueno, Luz, creo que, no sé si tenemos más, un momentito, más tiempo. Yo diría que sí, ¿verdad? Que alguien me lo indique, ya son las 8, pero me gustaría dar paso al público para que conversen un poquito con Luz. Si nos lo permitís, pues vamos allá. Gracias. Sí, yo quería preguntar sobre el tema de la autocensura que algunos padres de la pinta un poco en su forma de escribir, o cómo en tu evolución, en tu primer momento ahora, has constatado si hay como esa autocensura, sea por los temas, sea por el momento social, Bueno, a mí me gusta recordar eso. sí, es que es un tema, complicado. A ver, la autocensura. Todos vivimos en un contexto concreto y somos conscientes de el lenguaje que se emplea y los temas y la forma de tratar esos temas. Luego tú tienes que ser consciente de que al abrir la boca y decir algo vas a provocar una reacción. Es tan fácil como eso. Hay gente que abre la boca y dice, a mí no me importa provocar porque es lo que quiero. Pues provoca. Hay otros que dicen, no, yo es que soy más prudente. ¿Qué pasa? ¿Que la prudencia es autocensura? No necesariamente. Yo creo que nace de la elección que uno hace de qué quiere transmitir y cómo lo quiere transmitir. Oye, yo sí quiero tener muchos likes en mis redes sociales, ya sé lo que tengo que decir. Entonces decido no hacerlo porque no va con mi forma de ser. Hay personas más exhibicionistas, hay personas más provocadoras. Esto es así. Entonces decir, vamos a analizar la frase, es que yo me autocensuro. Entonces, ¿qué es lo que querías decir? Si te autocensuras, es que dentro tienes ahí un gol que algo quieres soltar fuera, es que igual mejor que no lo sueltes. Se me ocurre. Si me entendéis, yo creo que, excepto si ya se roza la posibilidad de que alguien denuncie por delito de odio, por la ley de delito de odio, yo creo que de momento hay libertad de expresión. Libertad de expresión quiere decir que tú puedes decir lo que te dé la gana, pero el resto también. Y el resto van a reaccionar a lo que tú digas. Este es el juego que hemos creado. Este es el juego. Pues ahora juguemos, pero tampoco nos vayamos de víctimas de es que yo me autocensuro. Ah, pobre desgraciado, ¿sabes? No lo sé. Es un debate abierto. No tengo la respuesta. Esto es una reflexión que comparto contigo. Pero tampoco nos victimicemos. Yo escribo las novelas que quiero escribir como las quiero escribir. Es mi estilo. Habrá quien dirá, pues mira, me gustaría que fuese más no sé qué. Pues, escribe tú. Es decir, yo esto es lo que sé hacer.
Y es la manera en que lo hago. Y hay tanto para leer que cada uno lea lo que quiera, cuando quiera. Digamos que lo haces de una forma natural sin pensar en que te autocensuras, sino lo que tú quieres contar. Claro, hombre, a ver, imaginaos, os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo quiero que mi protagonista sea muy rudo. Y es tan rudo que un perro le pega una patada al perro. Vaya héroe de novela. Empezamos mal si le pega una patada al perro. En los tiempos que corren, ¿no? Porque, en fin, no, es que es esencial que le pegue una patada al perro para entender la naturaleza oscura del personaje. Bueno, pues entonces igual sí que se entiende que le pega una patada al perro, pues si la pega porque sí, pues igual hay un sector de la población que va... ¿Eso qué es? Yo más que autocensura lo veo como un diálogo con los estímulos que tengo tal y voy valorando, digo, es que no le pegas. La realidad es cambiante también. Claro. Y si algo hacemos los escritores es estar continuamente hablando por dentro. Son voces. Tomando decisiones, pero decisiones en segundos. Esto sí, esto no me encaja, esto no me gusta, tiene que ser así, tiene que ser así. Y vas muy deprisa porque vas perfilando a muchos personajes. ¿Queremos hablar de alguien más con Luz por aquí? Sí, por ahí. Pero ¿y qué dices para esos personajes tan intensos, profundos, con esa cara psicológica tan bonita, que yo creo que se me hace un poco a interpretar? Pues yo creo que son una combinación entre la observación de la vida, personas que has conocido, reacciones que has visto, y un punto también de idealización de personajes de lecturas. No nos engañemos, cuando pensamos en el Ixcate de Lejos de Luisiana, a todos nos viene la imagen del típico nativo americano, claro, está romantizado, está idealizado. Estoy haciendo una novela y quiero que mole un poco el protagonista. Pues ahí hay guiños a lectores, lectoras también de mi generación o de quien quiera leerlo, ¿no? Entonces es una combinación. Sí que es cierto que, claro, a medida que no, voy a contar hasta 10. Iba a decir una cosa y no estoy de acuerdo con lo que iba a decir. Iba a decir que a medida que te haces mayor, conoces más la naturaleza humana. Sí, pero no. Porque a medida que te haces mayor, te distancias de los jóvenes. Luego hay una parte de la naturaleza humana que te pierdes. Y esto es terrible. Porque dices, ¿cómo puede ser? Yo que sé tanto. ¿Por qué no entiendo a este joven de 15 años, de 14? Pues porque, como decía antes, ellos están creando su propio discurso. Yo creo que si tuviera que escribir una novela para adolescentes ahora, me costaría muchísimo. Entonces tengo que ir a una persona más sólido de algo que controle. Como te decía antes, escuchando historias al lado del fuego, te cuentan, pues sí, una de casa tal, que se fue a viajar no sé dónde, que se enamoró de, que tal, pum. Te vas haciendo un perfil de personas reales. Dices, esto ya pasó, esto le ha pasado a alguien. Y te das cuenta cuando lees que hay sentimientos que son universales. Da igual el autor, la cultura, la procedencia, pero hay sentimientos que realmente son universales y por eso entendemos novelas escritas en otra punta del mundo o escritas hace 3 siglos, perdón, 2, como no me voy tan lejos, no el 19, no me voy tan atrás, escritas en el 19 y que siguen tocándonos la fibra. Entonces, para mí sería eso, observación, lectura y reflexión. Y algún conocido que decía, un escritor famoso, que cuando alguien te cae mal, lo convierte en villano en sus novelas. No voy a decir el nombre porque la cita es suya y seguro que alguno ya lo sabéis. Dice, y lo mejor de todo es que no se reconocen. Si alguien cercano, no se reconocen. En el otro lo que no en ellos. También de venganza, de pues ya verás, esto que me cayó mal hace o que me hizo algo, se va a enterar. De alguna manera, claro, en tu literatura funcionan esos personajes, como preguntabas, porque forman parte de esa corriente de arquetipos, ¿no? De la novela clásica, Correcto. que tanto nos gustan y nos enganchan y funcionan a la perfección siempre. Mira, hay gente que tiene el manual de los arquetipos, sobre todo los guionistas. Incluso porque tengo algún amigo guionista que emplea el arquetipo tal. Me niego a tenerlo presente porque no quiero caer en los arquetipos. Claro, porque sí. A ver, los guionistas
de series, tienen que echar mano, pues están escribiendo rápidamente el capítulo de mañana. Entonces, en un momento ya me dicen, es muy útil, es muy útil. Digo, no quiero que cada uno de mis personajes haya nacido de mí, aunque sea, pues eso, un secundario. Sí, pero que de alguna forma entroncan con Totalmente. personajes clásicamente. Sí, me refería a lo que yo hago de manera Aunque no, exacto, correcto. buscándolo, pero al final lo consigues y por eso funciona el personaje. Correcto. Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Alguna reflexión más por aquí? Que ya vamos acabando. Creo que tenemos nada, sí, ya tenemos que acabar. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luz, porque en conclusión de toda esta magnífica charla, yo me lo he pasado fenomenal hablando contigo esta tarde y creo que todas y todos, la literatura sirve para tender puentes, sirve también para crear pensamiento crítico, para hacernos también avanzar como seres humanos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, siempre y cuando, como dice el filósofo Rudyard Safransky, la política y la cultura se mantengan en esferas separadas. De lo contrario, tendríamos, pues eso, por un lado, una política aventurera o censura. Esto lo explica él muy bien, mucho mejor que yo, pero este es el concepto básico. Son tiempos difíciles para eso, hemos apuntado algo hacia la cancelación, pero va todo relacionado. Entonces, yo sí que creo que el mundo de la creación tiene que ser el mundo de la libertad, sobre todo para el autor, y luego ya, oye, quien observe, escuche o lea o adquiera ese arte, pues que, bueno, pues que piense lo que quiera, pero por lo menos no contaminar, que siga siendo un espacio de libertad, porque es que si no ya estamos perdidos. Muchas gracias.